Hola Javier, ¿cómo estás? Hola, que un gusto. Bueno, continuando con nuestras pláticas sobre temas de derecho laboral, me gustaría que ahora abordemos las diferentes formas de finalización de una relación laboral. No sé si has tenido la experiencia de que algunas empresas te hagan consultas, por ejemplo, con el tema de la renuncia. ¿Qué pasa cuando un trabajador renuncia? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Qué experiencia has tenido sobre este tema? Perfecto. Me parece que es un tema interesantísimo porque es el día a día, pues no solamente es la discusión teórica de qué dice la doctrina, qué dicen las sentencias, qué dice el código, sino que normalmente lo que nos encontramos en la práctica es lo que genera más conflicto, la parte de la finalización de la relación laboral. Bien, pues hablando propiamente, aterrizando con el tema de la renuncia, el Código del Trabajo nuestro establece el derecho del trabajador de poner fin a la relación laboral por decisión del trabajador sin necesidad de justificarlo de ninguna manera, sino que es un derecho al igual que el empleador, y más adelante lo vamos a abordar, tiene el derecho de finalizar la relación laboral. Entonces el trabajador también puede poner fin a la relación laboral cumpliendo básicamente dos requisitos esenciales, que son, primero, que debe presentarla por escrito, es decir, verbalmente, excepcionalmente, de una forma excepcional para aquellos casos de contratos verbales, por ejemplo, trabajo del campo. Pero la regla general que tiene que tener presente el trabajador, que sí o sí debe cumplir, es que debe presentarla por escrito. Y ese presentarla por escrito, además, es fundamental que en el caso del trabajador conste que fue recibida por alguien, no necesariamente el gerente general de la empresa, el gerente de recursos humanos, es decir, por una secretaria de recursos humanos, en dependencia de la dimensión de la empresa, pues la recepcionista, cualquier persona que pueda recibir el documento, bastaría el medio de prueba para el trabajador de que cumplió con el primer requisito. Y el segundo requisito, no menos importante, es que el trabajador debe otorgar un preaviso de al menos 15 días. Este preaviso de 15 días se constituye en una obligación para el trabajador y en un derecho para el empleador, porque por su parte el empleador le permite buscar a la persona que va a sustituir al trabajador en el cargo o bien proceder a una entrega ordenada, a recibir ordenadamente el cargo si el trabajador manejaba valores, recepcionar, realizar auditorías o lo que sea. Estos dos requisitos son esenciales porque de no cumplirlo el trabajador podríamos encontrarnos, por ejemplo, ya sea ante una renuncia de hecho, si el trabajador presenta su renuncia y dice, aquí está la renuncia por escrito, pero es efectiva el día de hoy o es efectiva el día de mañana o dentro de 2 días, es decir, no cumple con ese plazo de los 15 días. Y aquí lo grave, la consecuencia negativa para el trabajador es que si la renuncia no cumple con estos dos requisitos esenciales, es que el trabajador va a perder el derecho a la indemnización por antigüedad regulada en el artículo 45. En ese sentido, Javier, yo he visto casos, bueno, de trabajadores que tal vez por desconocimiento interponen su renuncia y no ofrecen los 15 días. Pero también hay casos de trabajadores que ofrecen los 15 días y piden que se les tome a cuenta de vacaciones, pero sin esperar la respuesta del empleador, sencillamente no llegan a trabajar, que es lo que ha dicho la jurisprudencia, el Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones en esos casos. Efectivamente, buenísima la pregunta y ya hay criterios del Tribunal de Apelaciones como bien lo señala, porque lo que pasa es que no es una decisión unilateral del trabajador convertir o pasar ese preaviso, cambiarlo por las vacaciones que él pudiese tener acumuladas. Es decir, si bien él pudiera tener 20, 30, 40 días de vacaciones acumuladas, y él podría solicitar esa conversión, decir, mira, Carla, yo tengo 30 días de vacaciones acumuladas, mi preaviso te solicito que en vez de trabajarlo, porque ya tengo un trabajo, porque voy saliendo del país, o por la razón que sea, que en mis 45 días vos me quites esos 15 días. Pero, como muy bien señalaste, y lo ha reconocido el tribunal, debe haber una respuesta del empleador. Inclusive yo vi un caso interesante, que en primera instancia el judicial dijo, era obligación del empleador responderle, pero el Tribunal de Apelaciones en segunda instancia dijo no, porque no es una decisión unilateral, sino que debe haber respuesta. A mí me consultaron en casos, fíjate, prácticos pues de la vida real, de un trabajador que se fue de vacaciones y estando de vacaciones presentó su renuncia y dijo, por el resto de vacaciones que tengo,
Y entonces yo le sugeriría al empleador que, pues para no quedar sin respuesta la solicitud del trabajador, que mejor le respondiera y le dijera, no, usted tiene que presentarse, porque lo necesitaban, porque él manejaba valores. Entonces le dijeron, no, usted tiene que presentarse, tiene que hacer una entrega ordenada del cargo y tiene que cumplir con los 15 días o va a tener las consecuencias de no cumplir con una renuncia conforme a la ley. ¿Y cuáles serían esas consecuencias? Principalmente la pérdida del derecho de la indemnización acumulada que está regulada en el artículo 45. Entonces todo trabajador tiene que estar claro que para no perder la indemnización que establece el Código del Trabajo, en caso de renuncia debe interponer su renuncia por escrito y con 15 días de anticipación, y que además debe laborar efectivamente esos 15 días. Efectivamente, incluso, pues si bien es cierto, la principal obligación es del trabajador, como muy bien señala, también soy del criterio de que el empleador debería asesorar al trabajador, en el sentido de que si el trabajador viene y me trae la renuncia y me dice, mira, mi renuncia es inmediata o mi renuncia es efectiva al día viernes, entonces yo creo que el empleador debería decirle, mire, yo le acepto la renuncia, pues porque es su derecho, yo no lo puedo obligar a trabajar los 15 días, pero esté entendido de que en este caso la consecuencia para usted va a ser esta y esta. Como explicabas vos, es una obligación para el trabajador interponer la renuncia con 15 días de anticipación. Para el empleador es un derecho. ¿Qué pasa si el empleador quiere renunciar a ese derecho? Aquí hay diferentes opiniones y posiblemente a la larga, creo que no lo habíamos conversado con vos, a la larga no estemos de acuerdo. Yo soy de la opinión de que si es un derecho para el trabajador y que nada le impone a él la obligación de tener al trabajador ahí esos 15 días, él podría decirle, mira, ¿sabes qué? Te libero de ese preaviso de 15 días y quizás para transparencia, para no dejar dudas en el trabajador de que es una maniobra para no pagar la indemnización, yo lo que recomiendo al empleador es que se lo ponga donde recibe la renuncia y decirle, ve, te libero del preaviso de los 15 días, te acepto y venite en 10 días por tu liquidación, donde vas a recibir la indemnización del 45. No sé cuál es tu opinión. Pues estoy totalmente de acuerdo con vos. Yo creo que al ser para el trabajador no es un derecho, es una obligación. Para la empresa es un derecho, pero recordemos que el empleador sí puede renunciar a sus derechos. Entonces, yo creo que perfectamente puede renunciar a ese derecho, y estoy de acuerdo con vos, hacerlo por escrito, porque si no, y el trabajador debe exigir esa respuesta por escrito para que el día de mañana no le digan, usted ofreció los 15 días, sin embargo no vino. Y donde queda la constancia de que el empleador le dijo, no venga, tiene que ser por escrito, porque también el trabajador tiene que irse con esa certeza de que va a recibir su liquidación final completa, porque él sí cumplió con el requisito que establece en la ley. Efectivamente. Y pasando al tema de la cancelación del contrato de trabajo, cuando ya es el empleador el que pone fin a la relación laboral, que nos puedes conversar vos al respecto, ahora te toca a vos. Sí. Bueno, en este caso tenemos el famoso artículo 45, que es de sobra conocido, ¿verdad? Es importante que estemos claros que el artículo 45 se aplica exclusivamente a los contratos de trabajo por tiempo indeterminado. Y aquí es importante porque hace poco, casualmente alguien me hacía la consulta, ¿qué pasa si mi trabajador yo nunca le hice contrato de trabajo? No importa, es una relación laboral por tiempo indeterminado que nació de forma anómala, pero finalmente hay relación laboral. Por tanto, también es por tiempo indeterminado y debe aplicarse el artículo 45 para ponerle fin. La ley lo que nos manda es a pagar una indemnización que va... Bueno, la ley dice de 1 mes a 5 meses, sin embargo, ya sabemos que el tribunal ha dicho que si el trabajador tiene menos de 1 año, también se debe pagar proporcional, igual que las prestaciones. Por tanto, desde el primer mes, porque en el primer mes sí no hay responsabilidad para ninguna de las partes, porque estamos dentro del periodo de prueba, finalizado el primer mes, se debe pagar proporcional tanto las vacaciones como el aguinaldo y la indemnización. El empleador puede tomar esta decisión sin ninguna causa, no requiere causa. El trabajador puede haber sido un excelente trabajo, porque muchas veces se dice, pero dígame por qué,
Si yo nunca revisé mi expediente, nunca he cometido una falla en los juicios, sobre todo te piden el expediente para demostrar, es que sin causa justa, la penalidad que el empleador paga es la indemnización que está establecida en el artículo 45. Y ahora bien, si existen casos en que hay alguna prohibición de aplicar el artículo 45, es decir, hay límite a ese derecho del empleador, casos en los cuales no aplicaría o no podría el empleador aplicar el artículo 45. Por supuesto, como todo derecho, hay excepciones a la norma, ¿verdad? La norma es, no quiero tener a un trabajador porque ya no lo necesito, porque tengo problemas económicos y quiero bajar mi por el motivo que sea, que no es imputable al trabajador. Aplico el artículo 45, pero hay prohibiciones y no las vamos a encontrar todas juntas, están dispersas en todo el código. Por ejemplo, en el artículo 141 vamos a encontrar la prohibición de la aplicación del artículo 45 a las trabajadoras embarazadas. O sea, una trabajadora está embarazada, es prohibido aplicarle el artículo 45. Igual en el artículo 80 del Código del Trabajo encontramos otra prohibición. Dice, cuando el trabajador está de vacaciones no le puedes aplicar ninguna medida en contra de él. Y obviamente el despido por su medida en contra. Tenemos también el tema del fuero sindical. En el fuero sindical nos dice el Código del Trabajo, no podés aplicar el despido sin primero obtener autorización del Ministerio del Trabajo para los dirigentes sindicales. En este caso, y es importante aclarar que no es para todos, hay un límite, que son 9 dirigentes sindicales y 4 seccionales, es decir, hasta un máximo de 13 dirigentes sindicales los que se encuentran protegidos por el fuero sindical. Igual te dice el código que tampoco puedes despedir a un trabajador aplicándole el artículo 45 cuando lo que el trabajador ha hecho es reclamar sus derechos laborales. De acuerdo, ¿verdad? Y existen casos en que por convenio colectivo, por alguna decisión de la empresa, este máximo de 5 meses podría ampliarse a, qué sé yo, hasta 10 meses, o creo que muy pocas empresas quedarán en Nicaragua, pero las indemnizaciones sin límite de suma. Yo creo que casi no hay sin límite de sumas, pero sí conozco empresas que tienen hasta 20 meses de indemnización por la aplicación del artículo 45 y algunos otros beneficios que el convenio colectivo da. También por convenio colectivo puede ser que la empresa no pueda aplicar el artículo 45. Conozco convenios colectivos que así lo establecen, si primero no han hecho una comisión bipartita entre el sindicato al que está afiliado el trabajador y la empresa para dar a conocer al sindicato pues por qué se está procediendo con la aplicación. Recordemos, como dije, que sin causa justa, sin embargo, el convenio colectivo se puede pactar que primero se tenga que cumplir con una comisión bipartita. Ahora, sin entrar, digamos, a profundidad en el tema de cuál sería el procedimiento, pero así a grandes rasgos, nos has dicho que hay casos que no se puede aplicar y muy bien nos lo has explicado. Pero significa entonces que yo como empleador estoy atado de mano en esos casos a no poder aplicar el 45 o no poder aplicar la finalización de la relación laboral cuando estoy ante alguna de esas normas prohibitivas, como el caso de la trabajadora embarazada, si por ejemplo alteró una constancia médica o cualquier incumplimiento al reglamento o etcétera, pues por cualquier otra causa, ¿estaría el empleador atado de mano a no poner fin a la relación laboral? No, por supuesto que no. Tenemos también en la norma el artículo 48 que nos permite el despido por causa justa. En este caso yo he llevado procesos ante el Ministerio del Trabajo, es casi un juicio. Y ahí sí, yo lo que recomiendo a las empresas es que busquen un abogado especialista en el tema, porque no es una cartita, es un juicio en el que hay que llevar pruebas, hay que llevar toda la documentación necesaria para que el Ministerio del Trabajo hace varias sesiones. Entonces, en esta sesión, perdóname que te interrumpa, pero sin entrar ahorita al procedimiento, para dejarlo para después, significa que sí puedo, pues se cumplió el procedimiento. El código lo dice claramente, previa aprobación del Ministerio del Trabajo. Y el procedimiento lo veremos. Ya lo veremos. Si no lo haces, ok,
entonces el trabajador puede demandar su reintegro de conformidad con lo establecido en el artículo 46 del Código del Trabajo. Tal vez nos puede explicar vos ahora un poco qué pasa si el empleador despide al trabajador sin cumplir en la ley, violando estas prohibiciones de las que hemos hablado. De acuerdo. Bien. El Código del Trabajo nuestro regula en el artículo 46 el derecho del trabajador al reintegro, lo que es conocido en otras legislaciones o en la doctrina como el derecho a reinstalación, que no es más que cuando estamos ante un despido violatorio o un despido ilegal, entonces el trabajador puede ejercer su derecho a solicitar ante el juez del trabajo. Me detengo y hago énfasis en esto porque muchos colegas vienen y intentan ejercer el derecho al reintegro ante las inspectorías departamentales del trabajo, y esto es un craso error que lamentablemente miramos a muchos colegas cometerlo. ¿Y por qué es un error? Porque cualquiera diría, ok, vas al ministerio y no pasó nada, después vas al juzgado. El problema es que hay más bien tres requisitos esenciales. Uno, que tiene que ser la autoridad competente, y la autoridad competente, de conformidad con el 46, son los jueces del trabajo y no las inspectorías departamentales del trabajo, dado que en materia administrativa y las facultades de la ley están limitadas. Si no tiene la facultad expresa en la ley, entonces obviamente nos vamos a lo establecido en el código. El otro requisito es que hay un plazo en el cual, si no se da dentro de ese plazo la solicitud del reintegro, ese derecho al reintegro va a prescribir, y ese plazo es de 30 días. Y esto es esencial para el trabajador, porque si el trabajador presenta su solicitud de reintegro mediante una demanda ante el juzgado del trabajo el día 31, el día 32, posiblemente, con toda probabilidad, el abogado de la parte contraria de la empresa va a alegar la prescripción, y así debería de ser declarada. ¿Qué significa la prescripción? Que el judicial va a decir, ni siquiera sin entrar a analizar el fondo, es el plazo para ejercer este derecho, quedó prescrito, usted ya no lo puede ejercer. Y lo otro es que el trabajador, cuando solicita la demanda de reintegro en el mismo puesto, en el plazo de 30 días, le corresponde a él la carga de la prueba de demostrar que existe alguna de las causales, que el despido fue violatorio, que fue por intentar ejercer un derecho laboral, que tiene un carácter de represalia. Si él demuestra extremos de esta demanda, entonces va a ser ordenado reintegrarse o reinstalarse en el mismo puesto de trabajo, y se le va a mandar a pagar lo que popularmente se conoce como salario caído, que el nombre correcto pues es salario de tramitación. ¿Qué significa esto? Que si yo cometo el error de despedir a una trabajadora embarazada y nos sometemos a un proceso entre primera instancia y apelación de 6 meses, ese empleador va a pagar todo ese periodo que tarda el proceso, más todo lo demás que la trabajadora pudiese tener derecho. Sí, en ese sentido te doy toda la razón. Yo he visto casos de abogados que llevan a los trabajadores primero al Ministerio del Trabajo, y cuando han llegado a los juzgados, yo como asesora de empresas, lo primero que hago es poner la excepción de prescripción, y efectivamente ha prosperado, y el tribunal además ya lo ha dicho claramente, la única autoridad competente para conocer en materia de reintegros es el juez del trabajo. Pero hay otra cosa interesante. En materia de reintegros no hay cuantía, por tanto ni siquiera tenía que haber ido al Ministerio del Trabajo. Qué excelente votación. O sea, no hay como en los otros casos, bueno, en casos pues que la ley manda, esa obligatoriedad de conciliación. Aquí no, aquí va directo a solicitar el reintegro. Excelente votación. En relación o con relación al tema del reintegro, entiendo que hay casos de trabajadores que no pueden ser reintegrados, y creo que muchos abogados, que es increíble, uno se asusta de la cantidad de abogados igualmente que seguimos demandando el reintegro de algunos casos que no se pueden, o por el contrario, demandando determinadas indemnizaciones. ¿A qué llevo esto? Me gustaría que nos explique ahora, tanto para empleadores como para trabajadores, como para aquellos abogados que quizás se están iniciando, como alguna vez nos iniciamos nosotros en el mundo del derecho laboral, ¿qué es la indemnización del famoso cargo de confianza regulado en el artículo 47? ¿Cuándo tiene lugar?
y si debe de cumplirse determinados requisitos, porque en mi opinión seguimos los abogados dando palos de ciego, o muchos abogados seguimos dando palos de ciego en este tema. Sí, definitivamente. Y ahí es bien importante el conocimiento de la materia, del tema, porque no basta ser considerado cargo de confianza. Incluso hoy mismo alguien me preguntaba, y para que alguien sea considerado cargo de confianza, el Ministerio del Trabajo es el que lo debe declarar. Y decían, no, el artículo 7 y el artículo 10 son claros, ahí te dicen quién es cargo de confianza en el artículo 7, y luego el artículo 10 te habla de que no importa el nombre del cargo, sino la naturaleza de las funciones que desempeña. Pueden haber dos personas en una empresa que ambos, por ejemplo, son conductores, pero uno es conductor de cualquier área de la empresa y el otro es el conductor del presidente de la junta directiva. Entonces, obviamente, uno no es cargo de confianza, el otro sí. Entonces, es decir, es importante tener un conocimiento del derecho laboral para poder determinar, mira, este sí puede caber en el cargo de confianza, este no. ¿Qué crees vos que, o sea, fuera de los casos que están en el artículo 7 para los empleadores y para los mismos trabajadores, para que esto les sirva de mucho, porque estamos tratando de estas conversaciones hacerlas lo más aterrizadas para que a ustedes les sea de mucha utilidad? ¿Qué crees vos qué tips, qué consejo le darías vos a un empleador o a un trabajador para determinar que su cargo es cargo de confianza? Si tuvieras que señalar algunos elementos característicos. Uno de los elementos característicos más importantes, diría yo, que es el que representan al empleado. Y para esto no necesariamente requiere tener un poder de representación. Obviamente el que tiene un poder de representación es un hecho que es cargo de confianza. No hay nada más que discutir. Ahí no hay que discutir. Pero, por ejemplo, supervisores. Es decir, pueden hacer un trabajo técnico, pero tienen a su cargo muchos trabajadores. Entonces, ante esos trabajadores, ellos representan al empleador y además toman decisiones y aplican sanciones, aplican reglamento interno. Entonces, definitivamente debemos considerar los cargos de confianza. También, como explicaba antes, por la naturaleza de las labores que desempeñan, y yo hacía la explicación del conductor, también lo podemos ver en una secretaria. No es lo mismo una secretaria de un área que atiende a varias personas al mismo tiempo y que se limita a un trabajo. De un pool de secretarias, digamos. Sí, aquí la secretaria, el gerente general o presidente de la junta directiva, que le conoce su agenda, sabe dónde va a estar, sabe con quién va a estar, hasta lo que no debería saber ya le sabe. Entonces, obviamente es un cargo de confianza. ¿Por qué? Si esta persona, y no nos vayamos más largo, en la casa de cada uno de nosotros, la trabajadora del hogar es un cargo de confianza. ¿Por qué? Porque es la persona que prepara los alimentos que vos y tus hijos van a consumir. O sea, es la persona que se queda al cuidado de tu casa, donde dejas todo. O sea, tu casa que se supone que es como tu santuario, tu lugar de paz. Muchas veces se quedan tus hijos con ella. Así es, entonces es un cargo de confianza por excelencia. Incluso ahora el tribunal, en las últimas sentencias, ha establecido que los vigilantes son cargos de confianza porque cuidan los recursos de la empresa. Entonces vos no puedes dejarle los recursos de la empresa a alguien en quien no confías. Entonces ahí han habido ya sentencias mediante la jurisprudencia, el tribunal ha venido estableciendo esto. Ahora, ¿por qué es importante esta determinación? Porque sí, a estos trabajadores también les caben las mismas prohibiciones para la aplicación del artículo 45. Es decir, un trabajador que es un cargo de confianza no lo puedes despedir si es mujer y está embarazada. No lo puedes despedir si está de vacaciones. No lo puedes despedir si está de subsidio. No lo puedes despedir si te reclamó el cumplimiento de sus derechos laborales, porque también los tiene. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un trabajador que ostenta un cargo de confianza con un trabajador que no? Bueno, ya explicamos el proceso. Para el trabajador que no es cargo de confianza es demandar su reintegro. Bueno. Antes o del trabajo. En el caso del trabajador que es cargo de confianza, tenemos el artículo 47, que nunca se puede leer
aislado del 46. Ahí viene el error que cometen muchos abogados. Decía un profesor, hay que hacer la integración de la norma. Correcto. El artículo 46 te dice, cuando el despido es violatorio a los derechos, el trabajador tendrá derecho a reclamar su reintegro. Viene el 47 y te dice, sí, pero si es cargo de confianza, no habrá reintegro. Ahí es donde viene la unión del 46. Porque sería, me corregí, el 47 sería la excepción, el 46. Correcto. En estos casos no habrá reintegro. Lo que se pagará es una indemnización del equivalente a entre 2 a 6 meses. Es más, aquí incluso el artículo no nos da, como en el 45, una graduación de cuántos meses por tiempo, sino que solo nos dice entre 2 y 6 meses. ¿Y a quién correspondería determinar si son 3 o 6? Al juez del trabajo. Y en las últimas sentencias de los juzgados del trabajo han establecido básicamente 2 criterios que me parecen muy interesantes. Uno es el tiempo. Obviamente no pueden mandarle a pagar 6 meses a una persona que laboró 1 año o 1 mes a alguien que laboró 20 años. Pero el segundo criterio que ellos han tomado en cuenta para establecer el monto es la gravedad de la violación cometida por el empleador. Entonces, es decir, puede haber una violación porque, ok, te despedí porque... ¿Querés tener a alguien embarazada, por ejemplo? Sí, pues, o discutimos, vos reclamaste un derecho, discutiste, despido y ya estuvo, no pasó a más. Pero puede ser que esté embarazada la trabajadora. Es más, yo conocí una sentencia hace mucho rato, ya un poco vieja, pero interesante, donde a la señora la despidieron, el despido le provocó amenaza de aborto, fue a su casa y le mandaron a quitar el vehículo de la empresa con la policía, estando la señora con amenaza de aborto. ¿Qué digo en tribunal? Los 6 meses completos. O sea, la falta de humanidad del empleador en ese caso ha meritado una sanción la más alta. Pero regresando al tema, aquí se ha malinterpretado. Creemos que esta indemnización del artículo 47 es un premio per se. Por el simple hecho de ser cargo de confianza, yo voy a tener 2 indemnizaciones. La del 45 más la del 47, y no es así. Las sentencias del tribunal lo han dicho. Hay 3 requisitos fundamentales. Y con uno de ellos que falte, ya no cabe el pago de esta indemnización. El primero es que el trabajador tenga más de 1 año de laborar para la empresa. Yo vi en un juicio donde la trabajadora efectivamente demostró que el despido fue violatorio, demostró que era cargo de confianza, pero tenía 8 meses de laborar para la empresa, entonces no cabía el pago de la indemnización porque faltaba uno de los requisitos. El otro es ser cargo de confianza, tiene que demostrar que ostentaba un cargo de confianza. Y el tercero, no menos importante, es demostrar que hubo despido violatorio, ¿verdad? Entonces esto es muy importante porque, por ejemplo, a mí me han llegado a consultar y me dicen, yo renuncié y la empresa no me quiere pagar el cargo de confianza. Y yo, como que sea automaticidad. Y entonces yo me he tomado la molestia de decirle, no, mire, le voy a mostrar sentencia, yo no le voy a dar un caso donde yo sé que usted va a ir a perder. Entonces aquí está, mire, léanlas, convénzase usted. Y que al final quedamos mal como abogados también. Así es, porque yo he visto casos de colegas que le dicen al trabajador que le pueden ganar ese caso y hay, en ese sentido hay muchas sentencias y este criterio del tribunal es unánime y se ha mantenido desde el inicio, o sea, no ha habido... Desde el Tribunal Superior. Sí, incluso de la extinta sala laboral del Tribunal de Apelaciones de Managua se mantiene este criterio. Efectivamente. Ahora, yo no sé qué opinión te merece el hecho de que conozco algunos casos de que con una liberalidad de la empresa dice, te voy a pagar el 47 y el 45 como una liberalidad. ¿Qué opinión te merece? 1. Y 2, si yo pago a un trabajador de confianza como una decisión unilateral, le reconozco ese derecho del 47, que no está por ley, como muy bien lo explicaste. ¿Cuál es tu opinión en relación a los demás cargos que ocupan cargo de confianza una vez que se van, al menos a nivel gerencial, si a uno se lo reconozco como una liberalidad? Bueno,
O sea, son dos preguntas, Sí, ¿verdad? o sea, más que mi opinión, te voy a decir que hay sentencias ya sobre ese tema. Ujú. Y al haber jurisprudencia, lo más probable es que al llevar a los trabajadores un caso similar a juicio, va a obtener ese mismo resultado. Y lo dice la sentencia del tribunal, estamos claros y no estamos cambiando el criterio de que el trabajador que ostenta cargo de confianza no tiene una indemnización como premio. Sin embargo, si el empleador se los ha pagado a otros, no pagárselo a esto es discriminatorio. Entonces, lo voy a mandar a pagar no porque la ley lo obligue, sino porque el empleador voluntariamente lo ha venido pagando a otros trabajadores. Si se lo paga a otros, debe pagárselo a todos. Entonces es importante también que los empresarios estén claros de que a veces hay que tener mucho cuidado, incluso también con los conceptos que se ponen, porque no es lo mismo dar un bono que pagar la indemnización por cargo de confianza como tal. Es que es tan elemental el manejo del concepto, del tecnicismo, que muchos empleadores, saliendo un poquito del tema, pero trayendo a colación este buen consejo que le acabas de dar a los empleadores de que, o sea, si querés dar algo, ok, puedes hacerlo como una bonificación especial, punto. Pero, o sea, no es lo mismo un adelanto de salario que un préstamo. Sin embargo, seguimos encontrándonos con empleadores y abogados que aconsejamos, sí, dale un préstamo, cuando es radicalmente diferente, cuando son conceptos que no solamente es la diferencia conceptual, sino que tiene una aplicación práctica a la hora de después decir, voy a aplicar esa deducción o no la voy a aplicar. Otro tema relacionado siempre con lo que estábamos hablando de lo del 47, es que qué pasa o si tenés conocimiento de algún caso de que si hay criterio del tribunal de que si yo ya recibí mi liquidación del 45, eso de alguna manera, aunque tuviese derecho a reclamar el 47, porque por ejemplo fue un despido, vamos a ver el caso de un gerente general o de un supervisor, o de una persona que ocupa cargo de confianza para no encasillarlo. Entonces esa persona, por ejemplo, estaba de subsidio de vacación, pero bueno, vinieron y le aplicaron el 45, vino y recibió su liquidación y ahora quiere demandar el 47. ¿Cuál es tu opinión o cuál es, en tu opinión, uno y dos, cuál es el criterio de los tribunales si tenés conocimiento? Fíjate que yo allí haría una diferenciación, porque recordemos que la ley es clara. En el caso de los cargos de confianza no habrá reintegro. Por tanto, el trabajador tiene un derecho, si considera que su derecho fue violado, su despido fue violatorio, tiene el derecho a demandar la indemnización del 47, no reintegro. Por tanto, él puede aceptar su indemnización del 45 porque sabe que de todos modos no va a haber reintegro y posteriormente demandarla del 47 si no se la pagaron. Porque lo que él va a ir a demostrar es que hubo un despido violatorio. Pero no en el caso del trabajador. Sí, por eso nos quedamos nada más en el caso del 47 y es buena la aclaración que haces para que no se crea que esto es lo mismo para el trabajador. Porque en el caso del trabajador normal que va a demandar reintegro, ya el tribunal ha dicho, si usted acepta su liquidación final, está aceptando los efectos jurídicos del despido, por tanto, ya no cabe demandar reintegro. Y eso es bueno tenerlo en cuenta también, porque efectivamente tu señalización de eso es de que los que no ocupan cargo de confianza, como insististe y hiciste la diferenciación, definitivamente, si es un trabajador que no ocupa cargo de confianza y aunque estemos ante el despido violatorio, el tribunal, el criterio igual ha sido unánime. Si usted ya firmó su liquidación, inclusive yo vi un caso que dijo, es que no leí lo que decía y entonces yo por eso vengo a demandar. Dice el tribunal, ¿cómo va a firmar algo usted sin? Y en todo caso no tendría que haberme demostrado que usted firmó bajo coacción, bajo engaño o amenaza, pero si usted no me demostró eso y solo me dice que no lo leyó. Es más, yo llevé un juicio donde la trabajadora no había recibido la liquidación final, sale la sentencia de primera instancia, el empleador ya había consignado. Con la sentencia de primera instancia se va a la corte y retira la consignación. Nosotros nos damos cuenta, fuimos a pedir la constancia a la corte que había retirado la consignación y la presentamos ante el tribunal como prueba sobrevenida. El tribunal dijo, no hay reintegro.
O sea, votó la sentencia de primera instancia, revocó la sentencia de primera instancia, porque dijo, ya retiró su liquidación final, ya aceptó los efectos jurídicos del despido. Bueno, buenísimo, como siempre, creo que hemos tratado de ir a la parte práctica, no estamos tratando de hacer esto como una tesis doctrinal ni mucho menos, sino que tratando de hacer el enfoque práctico tanto para emprendedores, empleadores, pequeñas y medianas empresas, como para los trabajadores en general. Por mi parte, ¿cuánto? Yo solo quisiera nada más para terminar, recordarles a los empleadores, sean grandes o pequeños, que para el despido por causa justa deben obtener de previo el permiso del Ministerio del Trabajo. Un empleador no puede aplicar el despido por causa justa por sí mismo. Tiene que obtener, si lo hacen de esta manera, si no lo hacen de esta manera, en todo caso se considera un despido violatorio, puede haber reintegro y en el mejor de los casos, si no hay reintegro, les van a mandar a pagar la indemnización del artículo 45. Creo que merece una conversación especial y aparte el 48, que no lo hemos abordado todo el procedimiento. ¿Te parece si lo dejamos dentro de las cosas pendientes? Por supuesto. Muchísimas gracias.